Escalofriante hallazgo en Misco. Vecinos alertaron por un costal que despedía mal olor y bomberos confirmaron que en su interior había un cadáver atado con señales de violencia. Uniformes e insignias de la PNC pueden comprarse sin restricciones y crece la preocupación tras casos en los que criminales los habrían usado para ingresar a viviendas. Dramático rescate en Alta Verapaz. Una bebé de 1 año fue encontrada sola y bajo llave en una vivienda y al ser auxiliada presentaba quemaduras y signos de desnutrición. Polémico operativo en Shela. Un video muestra a agentes de la PMT retirando la carretilla de un vendedor ambulante y el procedimiento ha desatado reacciones en redes sociales. Evite errores financieros. Un experto explica cómo funcionan las tarjetas de crédito y advierte sobre prácticas que pueden terminar en deudas difíciles de pagar. Furor en redes sociales. Merlin, el pato mundialista que se hizo viral durante los festejos de México, ya cruzó fronteras y conquista a miles de seguidores. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce en este jueves, todo el equipo preparado para hablar de las noticias, lo más importante de la jornada. Y arrancamos hablando sobre los momentos de incertidumbre que vivieron personas que transitaban por el Boulevard Minerva de la zona 11 de Misco al observar la presencia de un costal del cual se desprendía un olor fétido. Los bomberos municipales se hicieron presentes a la escena y confirmaron que se trataba de restos humanos. Tras recibir varias llamadas de emergencia de vecinos de la colonia Colinas de Minerva, bomberos municipales inspeccionaron un costal abandonado en la vía pública que despedía un olor fétido. Los bomberos se percataron de que se trataba de restos humanos. Según el informe, el cadáver tenía señales de violencia y estaba atado. Los cuerpos de socorro indicaron que debido a las condiciones en las que se encontraba, no pudo ser identificado. El hallazgo se hizo sobre el bulevar principal y cuarta calle de la zona 11 de Misco. Bomberos municipales nos hicimos presentes al bulevar principal de Colinas de Minerva y cuarta calle en la zona 11 de Misco, en donde se nos informa por parte de vecinos de este sector, quienes utilizaron nuestra línea de emergencia 123, y ellos observaban en la vía pública lo que parecía ser un bulto que podría contener el cuerpo inerte de una persona. Ante tal situación, radiooperadores de turno coordinaron la llegada de una unidad de emergencia para verificar lo que estaba sucediendo en el lugar. Cuando las unidades de emergencia se hacen presentes, paramédicos de bomberos municipales confirman que es afirmativo el hallazgo por parte del anuncio realizado de vecinos de este sector. Al momento de realizar una exploración rápida acerca de este objeto que fue encontrado en la vía pública, paramédicos constatan de que se trata del cuerpo de una persona, quien al momento de ser brevemente evaluado se confirma que no cuenta con signos vitales y de manera preliminar se sabe de que presenta ataduras en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y que podrían utilizar las cámaras de videovigilancia que se encuentran en el sector para dar con los responsables. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Impacto Directo Ángel Oliva. El municipio de Misco sigue siendo escenario de hechos violentos, de la presencia de estas organizaciones delictivas. Y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Claudia, esta situación de los restos humanos, de que una persona vaya caminando, que sienta los malos olores, que se encuentre un cadáver, esto en un mundo normal no debiese ocurrir. Claro, miren, esto es impactante, esto realmente es un shock emocional, que uno vaya y a veces las personas lo hacen a un lado o con el pie lo mueven, ¿verdad? Pensando que tal vez son restos de basura y oh sorpresa, se encuentran con esto tan desagradable. Miren, esta modalidad de poner cadáveres en bolsas negras, envueltos en sábanas, en toneles, en costales, esta es una manera fácil y accesible para estos grupos, uno, de deshacerse de toda evidencia y dos, de dificultar el identificar y la investigación de estos cuerpos, especialmente por el grado de descomposición que se encuentran. Fíjense que para la psicología forense este tipo de hechos tiene
tres variantes. Una de ellas es el modus operandi, ya sea de una persona, ya sea de algún grupo. Dos, refleja el estado mental del agresor, personas que tienen frialdad emocional, personas que no tienen empatía, que tienen mucha ira, mucha sed de venganza. Y tercero es la dinámica del crimen, en donde lo que se busca es crear miedo, crear zozobra. Es un mensaje claro, ya sea a otros grupos o a otras personas, de decir, nosotros tenemos autoridad aquí, somos los que mandamos y tenemos ese nivel de jerarquía. Bueno, y aquí, Luis, algo importante también que creo que vale la pena mencionar es que se trata de un bulevar principal. El cuerpo no pasó varios días ahí abandonado. Es decir, cuando ya estaba en estado de descomposición, lo fueron a dejar tirado en este sector, es lo que imagino, y es por eso que las personas alertan, porque está incluso frente a una tienda. Tal como lo dice Clau, ahí definitivamente primero ocultar la evidencia y trastornar el proceso de investigación para que se les dificulte en qué circunstancias y en qué lugar se dieron, digamos, los actos de violencia, por un lado. Por el otro, coincido totalmente con Claudia también, es un mensaje. O sea, están enviando un mensaje donde dicen, nosotros tenemos el control del territorio y pues lo van a entender quienes están involucrados dentro de la situación criminal, pero a la población esto le genera miedo, zozobra. Claro. Y a la autoridad y al Estado lo que está diciéndole también es, miren, ustedes no nos importan, no tienen control sobre nosotros estamos haciendo aquí lo que queremos. Somos los que mandamos. Y realmente lo que se necesita es que el gobierno, como lo hemos dicho muchas veces, sea preventivo. En este caso, como bien decís, digamos, si dejaron este cuerpo tirado en un bulevar principal, debe haber una serie de cámaras. Un seguimiento. Para hacerle un seguimiento y determinar la hora y el vehículo que fue a dejar el cuerpo. Y es que cuando hablamos de estas situaciones, Nidia, todo pareciera llevarnos a un mismo sentido, a un mismo lugar, la impunidad, la manera en la que operan estos criminales que sienten que siempre se salen con la suya. Sí, hemos visto varias noticias lamentables acerca de que ya es muy recurrente el hecho de que encuentran cadáveres envueltos, ya sea en sábanas, en colchones o están en algún lugar a la vista. Ni siquiera es algo que digan, bueno, lo fueron a aventar al barranco o a una cuneta donde nadie lo mira y así nadie lo va a encontrar tan rápido, ¿verdad? Sino que ellos lo que hacen es hacer esto y es un mensaje claro para los oponentes e incluso también un mensaje de que aquí estamos y lo que queremos es que todo el mundo tenga miedo. Ese es el mensaje que nos están mandando, porque somos ciudadanos que miramos esta noticia y realmente decimos, ¿a qué horas fue que pasó esto? Yo coincido de que si hay un circuito, casi ahora la mayoría de los locales, de las tiendas o algún negocio pone cámaras de seguridad. Entonces debería empezarse a ver ese peritaje para ver cómo es que, a qué horas o cuándo fue que... ¿En qué momento? Son los responsables? Ajá, exactamente, de repente hay algo que se puede hacer. Sí. Pero ahí sí que dependemos totalmente de la inteligencia. Siempre hay ojos, siempre hay alguien que mira. El tema acá es el temor que pueda existir también en los vecinos de este sector de Misco. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Impacto Directo. Uniformes, insignias, distintivos de la Policía Nacional Civil pueden ser adquiridos sin mayores restricciones. La falta de una normativa que regule su venta ha generado preocupación entre las autoridades, especialmente tras registrarse un hecho criminal en la zona 3 capitalina en el que los responsables habrían ingresado a una vivienda utilizando este tipo de indumentaria. Este negocio, ubicado sobre la 10ª calle frente a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ofrece a la venta distintivos que pueden ser comprados por los efectivos policiales cuando estos se deterioran o se pierden en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, existen otros negocios tanto en la ciudad capital como en el interior del país que también ofrecen a la venta estos distintivos e incluso en estos negocios ubicados en otros sectores de Guatemala podrían ser utilizados por estructuras criminales para la compra de los uniformes que podrían ser utilizados también en actos delictivos.
En estos comercios se pueden encontrar desde playeras con el logotipo de la institución hasta insignias que indican el rango que posee el efectivo policial. De acuerdo con la PNC, los propietarios de estos negocios no tienen ninguna regulación ni restricción para verificar que el comprador sea agente policial activo. Sí, las personas que tienen ventas de uniformes no tienen una regulación como tal y tampoco tienen ellos restricción en cuanto a solicitar la veracidad o si es agente o no es agente el que está comprando. Entonces ha sido, como te repito, algo complejo porque las personas distribuidoras y las personas que tienen o que comercializan con insignias y con uniformes de la Policía Nacional Civil no tienen esa regulación como tal. Sin embargo, solamente quedaría pedirles que puedan identificar si se lo están vendiendo a un policía para poder verificar que se trate realmente de una autenticidad. Sin embargo, es algo complejo ya que no hay algo que lo regule como tal. Ante los recientes casos en los que supuestos criminales han utilizado distintivos de la Policía Nacional Civil, surge el debate sobre la necesidad de implementar una normativa que regule la venta de estos distintivos. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. La venta de uniformes e insignias de Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Ejército no es algo nuevo. El tema que preocupa actualmente es lo que reportábamos recientemente, Luis, que personas ingresaron con uniformes de PNC en la zona 3 y ejecutaron a 3 personas. Y hemos reportado también lo que ha ocurrido en carretera El Salvador y en otras colonias, en condominios, en lugares cerrados, en donde están utilizando este tipo de indumentaria para llegar a determinados sectores, ejecutar a personas o realizar allanamientos ilegales. Sí. Mira, aquí la justificación, ¿cuál es? El proceso administrativo del Estado es largo y tedioso y por eso nosotros tenemos poca capacidad para adquirir los uniformes y darles una dotación más continua, porque aquí lo que pasa es que les dan 2 uniformes para 2 años y ya están sin color, bueno, y por eso es de que se dan este tipo de vicios, pero hoy con tecnología esto se puede corregir, porque internamente se hace una normativa en donde debe de estar codificado cada uniforme y únicamente uniformes codificados son los que puede portar el PNC, de tal manera que con esto la institución se garantiza que única y exclusivamente tienen que adquirir uniformes que estén certificados y validados por ellos. De esa forma pueden ir regulando este tipo de cosas y no seguir con excusas diciendo que mire, es que aquí siempre ha sido así. Hoy con todos los controles y tecnología que existe, hay maneras que puede la institución misma implementar para que desde hoy se deje de, o sea, cualquier persona puede ir a comprar el uniforme y no sabemos, como decíamos aquí con Nidia, puchica, Sí, eso no, o sea, ¿cómo sabes que se hizo policía si le venden el uniforme a cualquiera? Ya se hicieron pasar por policías. No, ya lo en hicieron, una casa. exactamente, pero aquí es, o sea, yo en algún momento de mi vida trabajé con el Estado, ¿sí? Y lo que a nosotros nos pedían como empresa era que sacáramos un código de proveedor y, o sea, y todo, pasar todos los requisitos y conforme a eso, entonces nosotros ya podíamos darle ese tipo de servicio, en este caso era un servicio, al gobierno. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué ellos, PNC, Ministerio de Gobernación, no tiene 2 proveedores identificados plenamente para que les den este tipo de uniformes, insignias, todo lo que utiliza la PNC, incluso podría ser para otras instituciones como el Ministerio, en el Ministerio Público, había Ministerio de Gobernación, o sea, tantos. Es que de hecho sí lo ejércitos. tenían, en la administración de Jiménez hubo una licitación que se vino abajo de uniformes que estaban sobrevalorados Claro, de Policía Nacional. exactamente, Fíjate están que sobrevalorados. el Estado tiene la industria militar. ¿Por qué en el ejército? O sea, ¿por qué no miras que andan vendiendo uniformes del ejército? Claro. Porque ellos, digamos, tienen esa capacidad. En la minoría. Es menor, pero digamos, existen controles porque ellos sí tienen codificados los uniformes. Y es que miren, O sea, ¿por aquí qué la no pregunta es, tratar ¿quiénes de son los tener encargados esos de los uniformes? controles? ¿Solo Ministerio de Gobernación, PNC, o es el policía el que está autorizado a que después de, como decías tú, Luis Fernando, que después de que esté desgastado, él debe ir a comprar su uniforme? Porque ahí está el problema y ahí está la solución, señores. Es juntarse o reunirse con todas estas comercios, tampoco cerrarlos con anticipación y decirles, no, usted no puede vender, porque son personas que se están ganando el pan diario. Entonces decirles, miren, vamos a hacer un acuerdo con ustedes, solo los que tengan este protocolo, lleven esta autorización o sepan que son policías activos, porque puede ser que algunos hayan sido dados de baja. El tema es que hasta el momento no es ilegal, porque no no hay es una ilegal,
alternativa. Pero aquí es de hablar y ponerse de acuerdo. Que es un uniforme que se supone que es de una institución, ¿por qué un particular? ¿Por qué? Porque es una manera de hacer comercio. Miren, yo ahí no satanizo esa parte. Acuérdense que las personas, aquí la economía formal e informal es parte de nuestro van y vienen. Pero aquí es hablar con estas instituciones. Pero el tema es el riesgo que esto implica ya, porque no es solamente el ganarse la vida, sino lo que significa ahora que se pueda vender libremente. O sea, yo puedo llegar, me puedo comprar un par de uniformes. Es ahí en lo que se tiene que atacar, que solo pueden llegar autorizados. Y si alguien se le vende, no tienen ese entonces control. Ahí sí la ley diría, o la sanción que le cierren. Pero es que no debería ser una venta pública, porque entonces esto no es como ir al supermercado o ir al centro comercial. Están haciendo algo que no. La mala práctica sucede por la ausencia de una regulación. Entonces, a falta de norma, pues todo el mundo va a hacer, dice, todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, digamos, por eso lo hacen. Es que no podemos condenar a estos Yo concuerdo, digamos, todas las fuerzas de seguridad deben de tener restricciones en cuanto a la comercialización de este tipo de Pero no vas a cerrar el negocio de primas a primeras, porque realmente es algo que está generando empleo, circulación de capital. Pero entonces lo que tú decías es regular, o sea, no se le puede vender como se le vende pan a cualquiera, o zapatos, o medias, o teléfonos, definitivamente. Hay que establecer estándares y controles. Sí, regular básicamente, porque el riesgo que hoy estamos viendo con este tipo de operativos ilegales que ingresan a colonias cerradas utilizando insignias o uniformes de las fuerzas de seguridad es sumamente grave y es un riesgo para la ciudadanía. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Una bebé de 1 año y 4 meses fue localizada sola y bajo llave dentro de una vivienda en Alta Verapaz, en un caso que ha generado preocupación por las condiciones en las cuales se encontraba. Durante la intervención se estableció que la menor presentaba quemaduras y un cuadro de desnutrición, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades buscan garantizar su protección y bienestar mientras se determinan las circunstancias en las que la niña permanecía en el inmueble. El caso se encuentra bajo seguimiento para definir las medidas de resguardo correspondiente. ¿Cómo es posible que una bebé de 1 año y 4 meses pueda estar sola a su suerte? Le doy la bienvenida a Roxana Sánchez, periodista. Es un caso, Roxana, indiscutiblemente que otra vez pone en evidencia la irresponsabilidad de esos malos padres que dejan a una bebé recién nacida a su suerte. Mira, el decir malos padres, realmente no. O sea, papá y mamá no son quien engendran, ¿verdad? Es un dicho que hemos oído muchas veces. Ellos solo fueron engendradores, progenitores, si quieren verlo de una manera así, pero realmente padres no son. Porque un buen padre, una buena madre no hace eso, ¿verdad? Entonces, el decir mal padre es un sinónimo que a veces choca, ¿verdad? Y hay gente, yo no entiendo por qué hay personas, si tienen un bebé, si no lo quieren tener, si no tienen la capacidad, si dicen yo no lo puedo mantener, ¿por qué no lo dan en adopción? Hay familias que desean un bebé para darle este tipo de vida, no, o sea, ¿por qué tener? Y tiene quemaduras, tiene desnutrición, o sea, deje de hacer. La Biblia es clara cuando dice que los que dañan a un niño, Dios les va a pedir cuentas y van a hacer cuentas muy duras porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces, mira, hay papás que incluso cuando llegan a la mayoría de edad, vienen y dicen, bueno, yo ya cumplí, aquí se acabó el asunto. ¿Cómo que el niño, o pongamos, yo hubiera pedido venir a este mundo, ¿verdad? Y entonces dejan al hijo, uno puede buscar, uno puede tocar al papá y todo, pero no, yo ya terminé, yo ya cumplí, yo ya hice mi vida, ahí lo tengo, al menos no sé qué, dan un sinfín de excusas, ¿verdad? Cuando realmente si usted no tiene la capacidad de ser padre hasta la muerte, porque el papá, la mamá se puede morir y cuando uno se muere el papá, la mamá no va a decir mi ex mamá, mi ex papá, ¿verdad? Tiene que ser responsable y acá, Claudia, estamos hablando de una bebé de 16 meses, de 1 año, 4 meses. Ese daño emocional, psicológico, por las quemaduras, todo el dolor que esto significa, porque muchos dicen, es una bebé, puede recuperarse, puede pasar. ¿Es cierto esto o qué necesita una bebé para volver otra vez a sonreír?
Sí, miren, ahí hay un daño físico, ¿verdad? Por las quemaduras, por el descuido, y un daño emocional, y que es lo que forma parte de las heridas de la infancia. Miren, este es un caso evidente de negligencia parental o negligencia infantil, que es una manera de maltrato a un menor, y se da por parte de los padres o parte de los cuidadores que no llenan los requerimientos o no satisfacen lo que el niño necesita, ya sea física, emocional, de salud, de educación, lo ponen en riesgo, afectan su desarrollo. Díganme, ¿quién va a dejar bajo llave solita a una bebé de 16 meses Exacto. que es indefensa, que es dependiente de un adulto, que es vulnerable, que no tiene la madurez cognitiva para decir, ay, no voy a tocar el fuego o voy a abrir y me voy a salir? Miren, yo creo que las personas que estaban a cargo de esta bebé, no sé si sean sus padres o abuelos o cuidadores o hermanos, no sé, son personas o que se drogan definitivamente, o que consumen mucho alcohol, o que tienen un trastorno mental, o quizá no querían a la bebé y esa era una manera como de lastimarla, ¿verdad? Como también no pudieron deshacerse de ella, o quizá la bebé era tal vez algo, un secuestro, me puedo imaginar yo, ¿verdad? Y la estaban dañando como parte de la dinámica. Qué bueno que las autoridades pudieron rescatar a esta nenita de 16 meses, la están controlando su salud, la van a poner en un hogar temporal de resguardo, pero ¿qué hay con los responsables? A ellos deben perseguir, porque le hicieron daño físico, pero también emocional y psicológico, y era lo que tú me preguntabas. Y ese daño, si no se trata con un terapeuta, con un psicólogo de una manera correcta, ese daño emocional le va a perdurar toda su vida y le va a repercutir en su edad adulta. Y que pueda encontrar una familia que le dé ese amor que necesita. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos aquí por Guatevisión. Y un video difundido en redes sociales muestra el momento en que agentes de Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango retiran la carretilla de un vendedor ambulante durante un operativo. En las imágenes se observa el procedimiento realizado por los agentes mientras varias personas permanecen en el lugar y documentan lo ocurrido. Hasta el momento, la Municipalidad de Quetzaltenango no ha informado oficialmente las razones del decomiso ni los detalles del operativo. El video ha generado diversas reacciones en redes sociales donde usuarios han expresado distintos puntos de vista sobre el procedimiento. Y no es el único lugar de este país en donde vemos el accionar de las autoridades municipales, ya sea policía de tránsito o policía municipal, Luis, en donde se ve que en ocasiones exceden muchas veces de sus funciones haciendo este tipo de decomisos sin tener una orden de juez para proceder legalmente. Sí, fíjate que en este caso todo procedimiento de una autoridad municipal debe tener 3 elementos fundamentales: legalidad. En este caso yo te diría sí la tiene, pero también necesidad y proporcionalidad. Y te voy a decir, aquí es lo que molesta al guatemalteco. Digamos, este señor se está ganando la vida. Está en la vía pública, digamos, haciendo una venta ambulante, pero hay prioridades. Y ahí es donde el guatemalteco dice, chica, esta persona está trabajando, no está haciendo nada, pero a los que se andan parqueando y dejando chatarras, a esos no les hacen nada. A los que se andan haciendo cosas en la calle no hacen nada. A los que venden licores a menores, a los que tienen negocios que no están autorizados, la municipalidad los deja. En fin, hay una serie de actividades que tienen mucho más impacto y daño a la sociedad que esta persona que está ganándose el pan de cada día. Entonces, eso es lo que molesta, porque a pesar que pues legalmente tienen la facultad para eso, ¿por qué le dan prioridad a estas cosas cuando hay otro tipo de problemas más profundos? Y sobre todo, porque muchos dicen, bueno, puede ir a recuperar, pagar la multa, si es que en efecto eso ha ocurrido, Nidia, pero ya le dañaron su carretilla también, la manera en la que suben todo a la palangana del pick-up. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de personas tienen esta actividad de vendedores ambulantes, todo lo que es la economía informal, ellos viven al día, o sea, ellos comen y viven con lo que venden al día. Imagínate, aquí estamos hablando de que le quitaron su carretilla, se la dañaron, aparte de eso tiene que ir a pagar tal vez algún tipo de multa o algún trámite para que le devuelvan todo eso. Entonces, de veras, es no tener nada de empatía
con este tipo de personas y concuerdo contigo, Luis, hay cosas que son más importantes que estarle quitando el sostén diario a una persona que se está ganando la vida honestamente y que lo está haciendo de una forma bien, ¿verdad? Sí. Hay otras personas que se estacionan mal, que no hacen las cosas bien, que incluso hasta se agreden entre ellos y ellos no están haciendo mayor cosa. Sí. O sea, qué lamentable de veras esto. Negocios ilegales, Roxana, cosas que están sin control de las autoridades. No, y si me permites agregar algo más, ¿verdad? El alcalde de Quetzaltenango a toda la oposición que tenía la sacó, ¿verdad? Él es ahí el rey. En Guatecompras se está ofreciendo 20 millones para remodelar el estadio. Y mira, 20 millones para remodelar el estadio y no es capaz de establecer un orden urbano, ¿verdad? Porque si tal vez el vendedor estaba vendiendo en un área que no, ¿por qué no es capaz de organizar el municipio, de organizar la Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de Guatemala? Porque cada vez que llueve también se inunda, Shell. Cada vez que se inunda, ¿por qué no invierte en drenaje? No, 20 millones va a invertir en un estadio, o sea, y no es capaz de poder ordenar este tipo de ventas. Lo más fácil para él es levantar la venta y se acabó. Sí, no, y es que no puede ordenar el municipio, no se inunda, etcétera, todo lo que pasa. Y mira, le quitó la comida. Este hombre tal vez tiene hijos, tal vez tiene esposa, viven día a día, pero no, él va a querer 20 millones para un estadio. Y por eso, miren, cómo actúan la policía es el reflejo de cómo actúa este alcalde. Y ustedes saben que la economía informal genera el 20% del Producto Interno Bruto. Exacto. El 60% de las personas activamente laborando pertenecen a la economía informal. ¿Eso qué significa? Que hay un ingreso, que generan empleo, que hay circulación de capital, porque él tiene que ir a comprar su producto, le da trabajo a alguien. Ahí sí hubo un abuso de autoridad. La manera en que tomaron su carreta, la manera en que lo empujaron, definitivamente. Aquí el alcalde debe salir a dar una explicación, porque toda gestión de desalojo debe ser justificada, debe ser parte de una estrategia. Sí, pedir una disculpa, Roxana, por la manera en que actuaron ellos, porque se entiende que nadie puede abusar. Por los otros partidos que ganaron su espacio en el Consejo. Sí, pero debería de hacerlo, definitivamente. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Siga con nosotros aquí en Impacto Directo, porque al regresar, nuestro segmento Dinero Inteligente. Y la semana pasada recordará que hablamos de cómo debemos ser inteligentes a la hora de utilizar nuestra tarjeta de crédito y no dejarnos envolver por el encanto de contar con el dinero de manera fácil. Y hoy en el segmento Dinero Inteligente nos acompaña Walter Martínez, el coach financiero que está con nosotros aquí en Impacto Directo. Hola Walter, bienvenido, buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes, que estén muy bien. Y sí, hoy para profundizar un poquito sobre un arma peligrosísima que es la tarjeta de crédito y el uso. La semana pasada, si recuerdan, dimos un poco de contexto. Sí, las fechas de pago. En qué consistía, todo eso, ¿no? Cuánta es la deuda promedio que se tenía por tarjeta, que era de 15,000 quetzales, cuánta es la deuda general. Dimos mucho contexto de cuál es el antecedente de la tarjeta de crédito en Guatemala. Pero hoy vamos a platicar sobre específicamente qué tenemos que saber para no caer en la trampa de la quiebra financiera que puede representar una tarjeta de crédito. Y entonces la primera pregunta, obviamente, Walter, es ¿qué es lo que debemos saber? Porque ya nos hablabas del plazo que teníamos, que son más de 50 días para el pago. Vamos a repasar. ¿Qué sabemos ahora? Primero, 3 conceptos clave con los que quisiera arrancar. La primera es precisamente cómo funcionan las fechas. Ahí nos podemos perder. Si no entendemos bien desde el momento de las fechas importantes que hay que considerar, podemos estar cayendo ya en un riesgo. La primera es, vamos a decir, la fecha de compra. Entonces, la primera es cuando usted va al almacén y usted compra. Cuando usted va a la gasolinera y compra. Cuando va a comprar un electrodoméstico y paga con la tarjeta de crédito. Esa es la fecha de transacción. Luego hay una fecha importante que es la fecha de corte. Las tarjetas de crédito manejan lo que se llama un ciclo o un periodo, que es mensual. Y ese puede tener cualquier fecha del mes, no es del 1 al 30. Una tarjeta puede tener un ciclo del 5 al 4 del siguiente mes, otra del 10 al 9 del siguiente mes. Entonces, cada uno es importante que revisemos en nuestro estado de cuenta cuál es la fecha de corte que yo tengo. ¿Por qué es importante? Porque
lo que marca la fecha de corte es un mes para que la tarjeta de crédito, el banco sume todos los consumos que yo hice en esos 30 días y ese es el monto que el banco espera que yo le pague. Lo que haya consumido desde el día 1 hasta el día 30 de la fecha de corte. Entonces, y eso me lleva a la tercera fecha, que es la fecha de pago. Y ahí es donde teníamos, yo les decía, un ciclo de hasta 50 días. Pongamos un ejemplo rápido. Yo tengo una fecha, un ciclo que comienza el 10 y termina el 9 del mes siguiente. Si yo hago una compra el 10 por ejemplo, ahorita hice una compra el 10 de junio, yo tengo como fecha de corte hasta el 9 de julio y después de eso la fecha de pago que el banco tenga. Unas tienen 15 días, otras tienen 20 días. Vamos a pensar que son 20 días, son 30, más 20 son 50. Eso me dice que si mi fecha de corte fue el 9, yo tengo 20 días después de eso. Eso me dice que el 29 de julio yo tendría como máxima fecha para poder pagar todos los consumos que hice del 10 de junio al 9 de julio. Si yo hice un consumo el 10 de junio, estaría teniendo que pagar sin un quetzal de intereses hasta el 29 de julio del mes siguiente. Eso suena muy bonito. ¿Qué pasa si yo hago un consumo el 9 de julio? Prácticamente no tengo ese mes que va con la fecha de corte, sino que ya solo me queda el tiempo del periodo de pago. Entonces, ojo, cuando hago el consumo, sí va a afectar mi bolsillo. Porque eso me dice si tengo 50 días o tengo 20 días. Porque si no llevo ese control de las fechas, puedo tener ese desfase y gastar antes o después y luego no tengo la liquidez. Exactamente. ¿Qué pasa si te entró la ansiedad y con ocasión del mundial querés ir a comprarte tu pantalla de 70 pulgadas, la tele, las bocinas y todo, las bocinotas, el teatro, y tu corte era el 10 y la oferta era el 9 y caíste el 9? Resulta que creíste que estabas comprando con un margen de crédito que se te redujo 30 días prácticamente, porque en eso te cae en tu corte del 10 y tenés hasta el 29 entonces para pagar el 100% de esa compra. Correcto. Entonces, esas son las tres fechas importantes, repito. Fecha de transacción, fecha de corte, fecha de pago. Ahora, ¿cómo se generan los dichosos intereses? Hay un concepto en términos financieros que se llaman los totaleros. Y eso es lo que todos debiéramos de aspirar a hacer. Un totalero es el que paga el 100% de sus consumos en el mes y en la fecha de corte. Entonces, de esa forma nos vamos a evitar pagar ni un solo centavo de intereses. Si somos totaleros, no vamos a pagar intereses. Ahora, ¿cuándo empezamos a pagar intereses? Cuando no pago lo que me consumí y se quedó un saldo. Cuando doy solo la cuota mínima. O cualquier monto abajo del monto total, porque eso significa que en ese momento yo activé los intereses por el saldo. Si yo gasté 1,000 quetzales en un mes y solo pagué 700, eso significa, y mi cuota mínima tal vez eran 200. Yo dije, voy a pagar más de mi mínimo. Pero a ver, Walter, aparece también en las tarjetas saldo al día, que es lo que debería pagar. Y luego está el saldo total. Tenés dos montos. Que es el acumulado. Tenés el saldo al corte, que en el ejemplo que poníamos es el dichoso 10. Sí, lo que he consumido en mi mes. Hasta el corte. Pero el estado de cuenta también, o si llamas al banco, te van a dar una fecha al día. Vamos a decir que tú llamas al banco el 15. Entonces te van a decir, su saldo, porque ahora todo es en automáticos, ¿verdad? Su saldo al corte es de 700 quetzales. 0 centavos. Y su saldo al día son 900 quetzales. Eso significa que del 10 al 15 que estás llamando, ya te gastaste 200 de tu ciclo siguiente. Eso no los tenés que pagar. Con que pagues al corte, estás hecho. Para no pagar intereses. Para no pagar intereses. Al corte. Porque otra vez, cuando llegue el siguiente mes, te van a hacer el corte de esos montos que gastaste entre el 10 y el 15 cuando llamaste. Entonces, este es un dato importante. Qué buena tu pregunta, porque es necesario que sepamos cuándo es mi fecha de corte y cuál es la fecha en la que yo estoy haciendo la consulta o veo el estado de cuenta. Entonces, con que yo esté pagando saldos al corte,
estoy bien, no tengo que pagar más, pero en la medida en que pago menos, entonces activo el botón de intereses. Bienvenidos los intereses. Bueno, Walter, tenemos que hacer la pausa, pero hoy te vamos a tener nuevamente aquí con nosotros más adelante. Vamos al corte y regresamos y vamos a platicar de ahora sí cómo vamos a calcular los intereses y cómo evitar pagarlos. Bueno, todas las dudas van a ser resueltas. Y estamos de regreso, dinero inteligente, los errores más comunes utilizando tarjetas de crédito. Walter, vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque hay muchas dudas sobre este tema Vamos con financiero. todo. Usted agarre papel y lápiz o haga su blog de notas en el teléfono y tome nota. A ver, errores más comunes. Primero, ¿cuándo se generan los intereses? Cuando no pago el saldo total que tengo a la fecha de corte, ya lo hablamos. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que generamos cuando usamos una tarjeta de crédito? Uno, ya lo mencionamos en el bloque anterior, hacer compras de monto importante muy cerca de la fecha de corte. Ahí me comí 30 días de crédito o lo que sea pegado a la fecha de corte. Dos, fíjense qué buena esta. No cancele una tarjeta viejita que usted haya manejado bien, la primera tarjeta que usted tuvo. No la cancele, congélela si ya no la quiere usar. ¿Por qué? Porque esa tarjeta está registrada a su récord crediticio. Y si usted la cancela, automáticamente lo botan del sistema y el buen récord crediticio que usted pudo haber tenido de hace 5, 10, 15 años, lo bota. Entonces, no cancele las tarjetas, bloquéelas, congélelas y ahí que se queden. Pero su récord crediticio va a quedar activo. 3. Oigan esta. No leer, yo sé que esto, a ver, que si hay uno que me dice levante la mano y me la levanta, mis respetos. No leer el contrato de la tarjeta de crédito cuando se la entregan. ¿Cuántos leemos el dichoso contrato de la tarjeta de crédito? ¿Usted sí lo lee? Estar en Santa Paz. La felicito. Por ejemplo, ustedes saben que generalmente en los contratos está una cláusula que dice que si uno paga fuera de tiempo una cuota cuando compramos a plazos, en cuotas sin intereses, y atrasamos una cuota, se activan los intereses y se activan retroactivamente a los 6 meses. Entonces, carísimo y con la tasa más alta que tengan. Ese tipo de normas incluso en están esos ahí. contratos también aparece muchas veces el costo de la membresía de la tarjeta, cuando te exoneran o cuando hay que hacer un pago. Exacto. Entonces, no leer el contrato eso es obviamente uno de los errores más comunes. Leamos el contrato, por lo menos las cláusulas más importantes. Otro tema que afecta mucho el récord crediticio personal es pedir muchas tarjetas en un tiempo muy corto. Me emocioné, necesito y empiezo a pedir tarjetas a un banco, a otro banco, a otro banco. Eso inmediatamente es una alerta roja al sistema bancario porque hay una persona que está necesitando mucho crédito. ¿Cuántas debería tener? ¿Cuánto es lo ideal de tarjetas? La recomendación es que no se tengan más de 3 tarjetas, idealmente 2. Y deben estar ancladas a tu estilo de vida. Aprovecho aquí para hacer esa aclaración. Si vas al mismo supermercado todos los meses y ese supermercado tiene una tarjeta de crédito activa anclada, tener esa tarjeta. Si viajas mucho, entonces tener una que te dé mías para poder aprovechar los beneficios. Que ese es otro de los errores, aprovecho a comentarlo. No conocer los beneficios que me da una tarjeta y no usarlos. Estás perdiendo dinero que la tarjeta te regala. Entonces es importante saber y tener no más de 3 tarjetas activas y jugar con las fechas de corte. Si tengo una tarjeta que tiene fecha de corte, es más, saben que la fecha de corte yo la puedo cambiar. Entran a la aplicación y yo puedo seguir, cambian mi fecha de corte que era 10 y me la ponen 20. Entonces si tengo 3 tarjetas, una del 10, una que corta el 10, otra que corta el 15, una que corta el 20 y puedo jugar con eso. ¿Del mismo banco o de bancos diferentes? Idealmente de bancos diferentes para que tengas incluso ese tipo de flexibilidad de poder administrar con diferentes bancos. ¿Qué se necesita? Disciplina, porque fácilmente puedo perder control. Y la última, esta es una regla de oro. Existe lo que se llama el cupo máximo o el límite de la tarjeta de crédito. ¿Cuánto deberíamos de usar de la tarjeta, del límite de la tarjeta de crédito? ¿Quién me da una opinión, un monto? ¿Qué porcentaje deberíamos de usar de límite? Tengo de límite 10,000 quetzales. Andan muy cerca todos. Nunca más del 30. Aunque paguemos todo. Si yo tengo 10,000 quetzales, pago los 10,000, uso los 10,000 y pago los 10,000 el día del corte, fíjense que el sistema bancario me castiga. ¿Por qué? Porque lo que el sistema bancario lee es esta persona necesita mucho crédito. Y tal vez yo solo lo estoy usando como un vehículo del pago. Ahí también sirve tener
varias tarjetas, 2, 3, y usar no más del 30%. Si yo tengo la capacidad de pago de todo lo que estoy usando, lo que tenemos que hacer es pedirle al banco que me amplíe el límite de crédito. No para gastar más, sino para no pasarme de ese 30%. Hagan sus números. Por favor, no más del 30%. Si usted gasta no más del 30%, lo va a premiar el banco con su récord crediticio. Si usted está usando el 100, aunque pague todo, está castigando usted su récord crediticio. Bueno, Claudia, aquí tenía la primera pregunta. Walter, le tenemos miedo a las tarjetas de crédito por todo lo que usted nos acaba de explicar el jueves pasado y el día de hoy. Pero es una herramienta financiera útil, especialmente cuando no tenemos la capacidad de pagar todo junto o para no llevar efectivo o cheques que últimamente pues ya no se están utilizando con tanta frecuencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser los 3 secretos para poder manejar nuestras tarjetas de crédito y que esto no se convierta en una tortura, en un azote, sino en un aliado financiero para nosotros? Pues primero, la tarjeta no es ni buena ni mala. Es una herramienta. Bueno o malo es lo que hacemos con ella. 3 consejos que yo podría dar para que la tarjeta se vuelva un amigo nuestro. Número 1, paguemos el total de lo que consumamos durante el mes. 2, conozcamos los beneficios que me da la tarjeta de crédito para yo beneficiarme de la tarjeta y no al revés, sino que el banco se beneficie de mí. Y un tercero que yo daría es conozcamos las reglas del juego de cada tarjeta para no por ignorancia cometer errores que afecten mi récord crediticio. La semana pasada platicamos algo que es muy bueno, es démosle una tarjeta controlada a nuestros hijos cuando podamos, porque le estamos enseñando a utilizar responsablemente el dinero a través de una tarjeta y lo estamos ayudando a crear un récord crediticio desde jóvenes. 18, 19, 20 años. Walter, por último, estamos en el límite del tiempo. ¿Son buenos los extrafinanciamientos o el retiro de efectivo con la tarjeta? Qué buen punto. Retiro efectivo. Cuando usted saca dinero de una tarjeta de crédito, activó un préstamo directo del banco y ese sí tiene intereses en el segundo 1 en el que usted jaló el dinero. No saque dinero en efectivo con su tarjeta de crédito. Ahí no hay tal de para fin de mes. En ese momento se activaron los intereses porque es un préstamo en efectivo que le está dando el banco. ¿Sabes qué hago yo? Agarro el papelito del PIN, no lo abro, lo rompo y lo tiro a la basura. Para no tener tentación. Nunca sé qué. Si va a sacar dinero, sáquelo de su tarjeta de débito. Ahí no tiene costos, es su dinero. Pero de la de crédito, automáticamente activa intereses. En la de débito lo que tiene es comisiones por manejo de... El problema es que si la de débito no tiene dinero, entonces no va a haber nada. Walter, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo esta noche. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted también por ser parte de este segmento Dinero Inteligente. Recuerde, todos los jueves, Walter Martínez, coach financiero, nos acompaña. A la pausa, ya regresamos. ¿Usted ha escuchado o ha visto en redes sociales el nombre Merlin? Es un pato conocido como el pato mundialista y está causando furor en las redes sociales. Su imagen ha traspasado fronteras y ha sido inspiración de tiendas de accesorios en el extranjero. Conózcalo a continuación. Se llama Merlín, como el mago, porque su familia cuenta que este pato se le hace mágico. Merlín es conocido por los festejos de la victoria de México contra Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 el pasado jueves 11 de junio. Con calcetines y playera de México, se cruzó entre los aficionados que salieron a celebrar y desde entonces se ha vuelto toda una sensación en redes sociales. Merlín es conocido como el pato mundialista y su imagen ya ha traspasado las fronteras. Los videos han sido tomados por medios españoles, alemanes y otros. Una usuaria compartió que encontró en Canadá artículos relacionados con el popular personaje, confirmando que es una figura viral. Carla Gómez y su hijo venden aguas y refrescos en los alrededores del centro histórico de la Ciudad de México y Merlín camina tras ellos. Su familia cuenta que es el tercer pato que llega a su hogar. Una patita anterior fue envenenada por vecinos. Poco tiempo después, Merlín llegó a sus manos de parte de una amiga de Carla. Carla ha contado a medios locales que domesticó a Merlín para que lo siga a todos lados. Le enseñó a caminar entre las multitudes y le ha quitado el arnés.
El pato tiene 2 años y vive bajo un estricto régimen alimenticio, en el que come comida especial para patos, verduras, frutas, eso sí. Una vez a la semana, cada domingo, se come un taco de carnitas porque le encantan. Aprendió a defenderse y no le teme a los perros o gatos que podrían ser depredadores. Sin duda, este pato se ha robado el corazón de miles de mexicanos que lo ven a diario caminando por la periferia, mientras a otros los ha conquistado a través de la pantalla de un teléfono móvil. Reportó para Impacto Directo Ginny Sorben. Muchos dicen que se ha convertido en esa imagen no oficial de esta fiesta del fútbol. Merlín, este patito, que es muy simpático, la verdad, cómo lo han vestido con la camisola de la Selección de México. Sí, la verdad que me puse a buscar ahí los videos en TikTok del patito y la verdad que muy particular porque digamos si es una mascota de tiempos ahí en la casa de los propietarios. Pero es extraoficial. Y cabal se dedica siempre a acompañar los fines de semana ahí en los negocios que ellos tienen y ahora que pues está el mundial aprovecharon ahí a ponerle la camisola del equipo. Ay, sí. Y la verdad que muy natural. Leí que también los de FIFA ya buscaron al patito. O sea, Que no lo vayan a querer multar. Sí. Pues no, y como que ya lo quieren Adoptar jalar a también. su... Volverlo famoso. Este sí no es patito feo. No, es un patito muy guapo. Es un patito lindo. Mira, a mí me dio una ternura ver la primera vez el video del patito porque realmente es un animal lindo, hasta gracioso porque se mueve así todo gracioso. Yo tuve una pata. Sí, de Cabal. mascota. Se mueve como Sí, pato, camina se- como pato, ¿qué es? Es un pato. Es un pato, simpatiquísimo, Sí. ¿no? Miren, y es que fíjense que los Simpático. patos son animales inteligentes, son curiosos, son empáticos. Dicen que ellos pueden reconocer el rostro de los humanos son bien y territoriales responden bien también. cuando uno es amable. A ellos no les da miedo estar así en multitud. Y yo creo que esta familia, si lo pueden hacer famoso y ganar unos centavos, ¿por qué no? Especialmente Sí. que lo tienen estimulado. Que cobren ahora las regalías también ellos, Claro. ¿verdad? Ya que todo es derechos, Pues sí. todo es Roxana. derecho. Sí, porque los de Vancouver no perdieron el tiempo, ¿verdad? Ya tienen al patito ahí con todas las playeras según el equipo. Yo vi otra entrevista que le hicieron a la dueña del patito y ella dijo, yo me lo llevo los fines de semana que vendemos estas bebidas porque es mi bebé y no lo quiero dejar Sí. solo. Es que lo ama realmente como Ellos mascota, aman lo a quieren y lo esto. cuidan. Ahí es cuando uno ve el contraste, Sí. ¿verdad? Sí. Uno ve el Mientras contraste. unos dejan abandonados a sus hijos, aquí sí. cuidan mucho a los Exacto. animales. Llegamos hacia el final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos a los panelistas, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Roxana Sánchez, periodista, Luis Villegas, abogado, experto en seguridad y desarrollo, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Les deseo una excelente noche, soy Alexis Ponce, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.